Buenos días, estudiantes del grado 10D de la jornada de la mañana. Sean bienvenidos a esta clase de modalidad virtual. Vamos a dar pie pues a continuar con los temas de clase. Y el tema que ya nos corresponde hoy es el de la clasificación de los triángulos, ¿cierto? Pero antes de dar esa clasificación de los triángulos, vamos a mirar los diferentes tipos de ángulos, ¿cierto? Entonces, los ángulos se clasifican de acuerdo a su tamaño. Se clasifican de acuerdo a su tamaño. Bueno, entonces el primer ángulo que se nos presenta son los ángulos agudos o el ángulo agudo. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Son los que miden más de 0 grados y menos de 90 grados, ¿cierto? Son aquellos que se acomodan en el primer cuadrante, ¿cierto? Acá tienen como la figurita de lo que sería un ángulo agudo. El otro tipo de ángulo es el ángulo obtuso, que es el que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, ¿cierto? Esos ángulos van a sobrepasar el primer cuadrante. Recuerden que acá estaría más o menos el 90 grados, ¿cierto? Y acá estaría pues los 180 grados. Entonces esos ángulos obtusos miden más de 90 grados y menos de 180. Vamos al tercer tipo de ángulo. Entonces vamos borrando acá. Ustedes van a ir anotando esto en su cuaderno de matemáticas, ¿cierto? Porque les voy a hacer algunas preguntitas que se las voy a dejar en el icono de tareas. Entonces vayan anotando bien. El tercer tipo de ángulo va a ser el ángulo recto. Ángulo recto. Ese ángulo recto va a tener una medida de, ¿cierto? Los ángulos rectos miden 90 grados, ¿cierto? 90 grados. ¿Cómo sería un ángulo recto? Vamos, acá tengo nuestro vértice, sería el lado inicial, y este sería, ¿cierto? Esta medida, si yo acomodo este ángulo recto en el plano cartesiano, mire que me va a dar exactamente con el eje Y, ¿cierto? Con la parte positiva del eje Y. Esta aberturita de acá mide 90 grados, ¿sí? Si yo lo ubicara en un plano cartesiano. Entonces los ángulos rectos siempre tienen como esa especie como de escuadra, ¿cierto? En una esquinita recta. Y el último tipo de ángulo es el que se llama el ángulo llano. El cuarto sería ángulo llano. ¿Cuál es el ángulo llano? Es el que mide 180 grados. Entonces mide 180 grados. ¿Y cómo sería la figurita? Entonces digamos que acá está el vértice, el lado inicial, y todo esto de acá hasta acá tiene una medida de 180 grados. 180 grados, ¿cierto? Si yo lo acomodara en el plano cartesiano me quedaría así. Entonces ahí están los 4 tipos de ángulos que se dan de acuerdo a su tamaño. Entonces vayan anotando eso en sus cuadernitos. Ahora sí podemos pasar a hacer esa clasificación de los triángulos. Esa clasificación de los triángulos. Bueno, todos sabemos lo que es un triángulo, ¿cierto? Y al menos lo dibujamos. Es una figura geométrica plana, ¿cierto? Un polígono, una figura geométrica plana establecida por tres puntos y por 3 líneas rectas, ¿cierto? Los triángulos tienen entonces, tenemos un triángulo cualquiera. Los triángulos tienen 3 vértices que son estas esquinitas. Esos vértices los vamos a nombrar siempre con letras mayúsculas. Digamos que este es el vértice A, que este sea el vértice B y este es el vértice C. Entonces para cada vértice al frente va a tener el lado opuesto, ¿cierto? Digamos, si este es el vértice A, al frente va a estar el lado A en minúscula. El vértice C al frente va a estar el lado C en minúscula, el vértice B al frente va a estar el lado B. Y además de eso tiene sus 3 ángulos interiores. Entonces así es el que se constituyen pues los triángulos. Entonces para los vértices vamos a utilizar las letras mayúsculas y para los lados utilicemos las letras minúsculas y los 3 ángulos interiores. Bueno, miren que de cada vértice salen las 2 rectas y se genera este angulito, la aberturita, lo que veíamos inicialmente en el curso de cómo se generaban los ángulos. Bueno, entonces vamos a hacer ya esa clasificación de los triángulos.
De los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a la medida de sus lados y de acuerdo a la medida de sus ángulos. Entonces vamos a hacer primero la clasificación de los triángulos de acuerdo a lo que miden los lados. Entonces les voy a colocar acá según sus lados. Entonces primera clasificación según sus lados, ¿sí? Sus lados, de acuerdo a lo que miden sus lados. Entonces el primer triángulo es el que se hace llamar el triángulo equilátero. Equilátero, ¿cierto? ¿Cuáles son los triángulos equiláteros? Son los que tienen tres lados iguales. Tres lados iguales. Tres lados iguales. El otro triángulo es el que se hace llamar el isósceles. Isósceles. ¿Cuáles son los triángulos isósceles? Son los que tienen dos lados iguales, y uno desigual. ¿De acuerdo? Y el último triángulo, de acuerdo a la medida de sus lados, es el llamado escaleno. Escaleno. Es el triángulo escaleno. ¿Cuál es el triángulo escaleno? Es el que tiene sus tres lados desiguales. Tres lados desiguales, ¿cierto? Entonces ahí está la clasificación de los triángulos de acuerdo a lo que miden sus lados. Y la última clasificación es de acuerdo a lo que miden sus ángulos. Entonces vamos a hacerla acá pues rápidamente. ¿Sí? Entonces vayan copiando, vayan tomando nota, van pausando el video. Y la última clasificación, ¿cierto? Entonces es según la medida de sus ángulos. ¿Sí? Según la medida de sus ángulos. Entonces, ¿cuál es el primer triángulo? De acuerdo a lo que miden los ángulos, es el acutángulo. Acutángulo. ¿Cuáles son los triángulos acutángulos? Son los que tienen tres ángulos agudos. Tres ángulos agudos. ¿Recuerdan que era un ángulo agudo? Un ángulo agudo son los que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. De ese tipo de triángulos deben tener tres ángulos agudos. El otro triángulo es el rectángulo. Es el rectángulo. Y el triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, que ese ángulo recto va a medir 90 grados y sus otros dos angulitos van a ser agudos. Entonces tiene un ángulo recto, ¿cierto? O sea, de 90 grados, y sus otros dos ángulos son agudos. ¿Cierto? Y el último triángulo es el obtusángulo. ¿Cuál es el obtusángulo? Va a ser el triángulo que va a tener un ángulo obtuso y dos agudos. Recuerden que los ángulos obtusos son los que miden más de 90 grados, ¿cierto? Entonces acá tiene un ángulo obtuso. Obtuso y dos agudos. ¿De acuerdo? Entonces ahí está hecha la clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y de acuerdo a lo que miden sus ángulos, ¿cierto? Bueno, ya en esta parte nos vamos a concentrar solamente con un triángulo en especial, que va a ser el triángulo rectángulo, ¿sí? De ahora en adelante vamos a trabajar solamente con el triángulo que es rectángulo. Ya la próxima clase les voy a hacer entonces una generalización del triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque se caracterizan y con qué vamos a trabajar. Bueno, ya para terminar vamos a hacer una última observación.
una observación o una nota, ¿cierto? Observación. Y la observación dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? De un triángulo debe ser de 180 grados, ¿cierto? De 180 grados, ¿sí? Anoten bien esa observación en su cuadernito, más adelante la vamos a aplicar. Sí, que nos están diciendo ahí que en cualquier triángulo, la suma de sus ángulos interiores de estos triangulitos, entre los tres, debe dar una suma de 180 grados, ¿sí? Entre los tres deben sumar 180 grados. Eso es lo que nos dice la observación. Entonces, para que la tengamos en cuenta para casos más adelante. Entonces, dejemos hasta acá. En el icono de tarea les voy a dejar algunas preguntitas con lo que vimos acá. Ya les diré ahí cómo las vamos a responder o a través de qué me las van a hacer llegar. Ustedes ingresen al foro. Si tienen preguntas o dudas, ahí las vamos a responder. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.